Señor y Padre, gracias por este día, Dios, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, hoy bendecimos a cada uno de los que está, Señor, recibiendo la palabra este día, Padre, para que tú hagas, para que tú les bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que la palabra que tú tienes para el día de hoy, Señor Dios, sea de bendición, sea de edificación, Padre, para el pueblo. Dios, bendecimos a cada uno, Señor, de los que está escuchando, Señor, en este momento la palabra, Señor. No importa, Señor, si es en este momento en la transmisión directa, Señor, o si la van a escuchar luego, Padre, pero la palabra no vuelve vacía, Señor, y declaramos ahora, Señor, que tu bendición sea con cada uno, Señor, que tú seas bendiciéndoles, que tú seas, Señor, llenando sus vidas, Señor Dios, de la palabra, de la bendición, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo, que seas tú, Padre, llenando cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy, las disculpas del caso por haber comenzado un poco tarde, pero aquí estamos alabando y exaltando al Señor. Amén. Hoy la palabra se titula avivamiento, responsabilidad y compromiso. Amén. ¿Por qué vamos a hablar de este tema hoy, hermanos? Porque se nos ha hablado y el Señor ha profetizado que este año es un año de avivamiento, que este año es un año de bendición, que este año es un año donde su presencia va a estar avivando nuestra vida, avivando nuestros corazones, llenándonos a cada uno. Amén. Y para que este avivamiento venga, nosotros tenemos que entender qué es lo que desata ese avivamiento. Amén. El avivamiento viene, porque la palabra dice y porque es promesa del Señor que el avivamiento viene. Amén. Pero también tenemos que saber que hay algo que tiene que mover ese avivamiento. Hay algo que tiene que producir ese avivamiento. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Hechos 3:19, por favor. Al libro de Hechos 3:19. Amén. Dice la palabra en el libro de Hechos, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Cómo va a venir sobre nuestras vidas tiempo de refrigerio? ¿Cómo va a venir un avivamiento a nuestras vidas? Bueno, cuando nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos. Amén. Y no solamente estamos hablando de esas personas que no han aceptado al Señor, que no conocen al Señor. Estamos hablando de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, cada vez que viene un avivamiento, tenemos que prepararnos y tenemos que ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo nos estamos preparando. Es muy lindo hablar y es muy lindo pedirle al Señor que Él traiga un avivamiento a nuestra vida. Es muy lindo pedirle al Señor que Él traiga su gloria y que Él descienda sobre nosotros. Amén. Pero déjeme decirle que un avivamiento, dice que un avivamiento no es para los incrédulos, sino que es para los creyentes que se han adormecido y que están agonizando. Amén. Un avivamiento es para avivar, valga la redundancia, aquello que se ha deteriorado. ¿Cuántas veces nosotros nos acostumbramos a ser cristianos? Con el tiempo nosotros nos acostumbramos a leer la palabra, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos hasta cierto punto de buscar de Dios, pero no lo hacemos de corazón.
lo buscamos porque es un ritual para que Dios nos bendiga. Es un ritual para que Dios nos dé. Es una forma de hacer que Dios llene nuestra vida. Amén. Entonces no lo buscamos porque anhelamos su presencia. No lo buscamos porque anhelamos que Él esté con nosotros. No, lo buscamos porque es parte de la religiosidad cristiana, hermanos. Y es tiempo de que nosotros entendamos que un avivamiento no viene en una actitud religiosa. Un avivamiento no viene cuando tu corazón y el mío están actuando de forma religiosa, de forma automática. Cuando tú eres cristiano porque decidiste ser cristiano y ahí va. Como se dice popularmente, ¿a dónde va Vicente? Donde lo lleva la gente. Amén. Entonces ahí vamos caminando, porque la pastora dice que levantemos las manos, las levantamos, porque el pastor dice que nos arrodillemos, nos arrodillamos, y estamos automatizados haciendo las cosas. Allí es donde Dios comienza a mover piezas y comienza a ordenar y comienza a poner en nosotros una necesidad de cambio. Es donde Dios, disculpen, es donde Dios comienza a poner en nosotros una necesidad de su presencia. Por eso es que usted ora y usted no siente la presencia de Dios. Por eso es que usted clama y usted siente que el Señor está lejos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita que nosotros sintamos su presencia siempre. Dios necesita que nosotros vivamos en su presencia. Dios necesita que nosotros habitemos en su presencia. Y más aún, Dios necesita que nosotros anhelemos su presencia. Amén. Por eso es que el estudio de hoy se llama avivamiento, responsabilidad y compromiso. ¿Cuántos decimos, Señor, pero es que hablan de que aquel lugar hubo un avivamiento, de que hubieron milagros, de que hubieron sanidades, y yo no vi nada, yo no sentí nada? Hay algo que aprendí de mi pastor cuando comencé, y es que hay tres tipos de cristianos, hermanos. Están los cristianos que hacen las cosas suceder. Están los cristianos que impulsan a que las cosas pasen, que están en las campañas evangelísticas, que están hablándole a los enfermos, que están orando, que están buscando la presencia del Señor, que están ahí presentes para que a través de ellos las cosas sucedan. Pero hay otro tipo de cristianos, y es el cristiano que ve las cosas pasar, los que ven las cosas suceder. Y están ahí para llevarse la gloria o simplemente para ver la actividad, para ver qué bonito lo que pasó, o vino aquel cantante, voy a ir a ver ese cantante, voy a ir a ver aquella actividad, voy a ir a ver qué me regalan en la actividad. Ven las cosas suceder. Le dicen, Señor, qué bonita estuvo esa actividad. Señor, yo quisiera trabajar en esa actividad. Señor, yo quisiera hacer. Señor, yo quisiera. Y ven las cosas pasar. Y ven las cosas suceder. Y ven las cosas que Dios hace y que Dios levanta. Y está el tercer tipo de cristiano. Y es el que pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me di cuenta. Iba a haber algo. Iban a hacer algo. El Señor hizo, el Señor sanó. Yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque nunca están en nada, hermanos. Y perdóneme que se lo diga de esta manera. Si usted quiere ver un avivamiento, usted tiene que tener un compromiso para estar presente en ese avivamiento. Pero usted tiene que saber que usted tiene que tener responsabilidad para ser parte de que ese avivamiento pase. Amén. Tenemos que entender que nosotros somos los causantes de que los avivamientos vengan. Amén. Vamos a ir al libro de Salmos 24,
en el versículo 3 y 4. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios se manifieste? ¿Qué tenemos que hacer para que ese avivamiento venga, hermanos? Vamos a leer Salmos 24, el 3 y el 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta, hermanos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice la palabra: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aleluya. ¿Cuál es el primer paso para un avivamiento, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento del pecado, pero arrepentimiento de no estar haciendo lo bueno, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos en este mundo de vacaciones. Nosotros no estamos en este mundo para que Dios nos mantenga, para que Dios nos dé prosperidad, para que Dios nos levante, para que Dios haga, para que Dios... Estamos en este mundo, hermanos, para servirle a Dios, para ser instrumentos en las manos del Señor, para la restauración y la renovación de su palabra. Aleluya. Para eso estamos en este lugar. Amén. Estamos en este mundo para que Dios haga a través de nosotros, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos instruya en la palabra. Aleluya. Amén. Dice que quién entrará, quién estará en ese lugar santo: el limpio de manos y puro de corazón, el que no se elevó su alma a cosas vanas, ni juró con engaño. Amén. ¿Usted sabe lo que es jurar con engaño? Dios, yo te prometo que este año sí le voy a poner. Señor, yo te prometo que este año yo sí voy a estudiar la palabra. Señor, yo te prometo que este año yo sí voy a entrar al discipulado. Señor, yo te prometo que este año sí voy a buscarte. Señor, yo te prometo. Y pasa el año y es como que tenemos la lista escrita para el otro año volver a prometer lo mismo. Y seguimos jurando con engaño. Seguimos hablando cosas vanas, cosas que no van a suceder. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso no está en la palabra. Usted me va a perdonar si usted me dice: hermana, es que yo no tengo tiempo. Es que yo tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo. Santo Dios. Habían 10 vírgenes en la palabra. Y dice que cuando llegaba el esposo, 5 de ellas no tuvieron tiempo de recargar aceite en sus lámparas. Y se durmieron, todas se durmieron. Y cuando el esposo llegó, hubieron 5 que tenían sus lámparas apagadas porque no habían recargado aceite, hermanos. Si usted no tiene tiempo para recargarse en Dios, si usted no tiene tiempo para levantarse, si usted no tiene tiempo para trabajar en la palabra, si usted no tiene tiempo para buscar de Dios y para ordenarse en el Señor, va a llegar el esposo y su lámpara va a estar apagada, porque su avivamiento depende de su entrega. Su avivamiento depende de su búsqueda en Dios. Aleluya. Llegamos y decimos: es que no vi la palabra. Es que no entendí la palabra. Es que hubo un mover muy lindo en la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia, mi vida durante la semana sigue siendo la misma. ¿Sabe por qué? Porque usted va a la iglesia a recargar baterías solamente, pero usted tiene que mantener ese fuego encendido durante la semana. Usted tiene que orar durante la semana, usted tiene que ayunar durante la semana, usted tiene que adorar durante la semana. El avivamiento depende de su compromiso y de su responsabilidad. Aleluya.
El primer paso es el arrepentimiento. Usted tiene que llegar delante del Señor con un corazón quebrantado. Usted tiene que llegar doblegado delante del Señor. Usted sabe por qué la palabra dice que nosotros nos debemos postrar, que nosotros nos debemos humillar delante del Señor. Es porque Dios quiere vernos humillados, porque Dios quiere vernos derrotados. No, es porque Dios quiere saber que nosotros sabemos que la gloria y la honra le pertenecen a Él. Amén. Que usted y yo entendamos que si estamos aquí es por su gracia. No es por su cara bonita. No es por su dinero. No es porque usted le caiga bien a Dios. No es porque alguien haya pagado el precio por usted. ¿Sabe por qué? Es por su misericordia. Amén. Por su misericordia. Una vez estaba aconsejando a una joven y la joven me dijo, ¿sabe qué? Dios es injusto. Dios es la persona más injusta que yo he conocido en mi vida. Y yo me volví y le dije, ¿sabe una cosa? Usted tiene toda la razón. Dios es injusto. Porque si Dios hiciera justicia con los malagradecidos y los malportados y los indisciplinados y todo lo que podemos ser delante de Dios con lo que Él hizo por nosotros, es de que todos estuviéramos en el infierno. Es de que todos hubiéramos perdido la gracia de Dios, porque eso es lo que nos merecemos. Si Dios hiciera lo justo, estaríamos perdidos. Y hoy se lo digo a usted, gracias a Dios, porque Dios no trabaja en su justicia como usted y yo pensamos que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es misericordia. La justicia de Dios es 7 veces cae el justo y 7 veces le levanta Jehová. Amén. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que doblegarnos delante del Señor. Tenemos que abandonar el pecado. Hermanos, es tiempo de que nosotros tengamos un compromiso con el Señor. ¿Y sabe qué va a provocar eso? Va a provocar hambre espiritual. A usted no le da hambre por la palabra. Usted no le da hambre por orar. Si usted se pone a orar, usted se duerme. ¿Sabe por qué? Porque usted está tan lleno, usted está tan satisfecho de cosas de este mundo, de cargas de este mundo, de preocupaciones de este mundo, de ideas vanas de este mundo, que cuando usted va a orar, cuando usted va a leer la palabra, cuando usted va a adorar, usted está cansado, usted está agotado, usted no quiere orar porque está cansado. Usted dice, voy a meterme al discipulado, no, pero es que tengo que hacer tanto. Y no tiene que hacer nada, pero Satanás ya entendió por dónde puede hacerlo caer a usted. Satanás ya sabe a dónde lo va a dejar a usted sin fuerzas, a dónde lo va a dejar a usted sin ánimo. ¿Sabe dónde? En lo que usted habla, en lo que usted dice. Amén. Es que no tengo tiempo y su tiempo se acorta. No tengo fuerzas y su cuerpo se debilita. Es que yo no entiendo cuando me enseñan, es que a mí me da vergüenza el discipulado, es que a mí, y todos esos pretextos que usted ponga, es su alimento diario que hace que usted esté satisfecho para que a la hora de recibir del Señor, ya la palabra no entre a usted. Amén. Tenemos que aprender, tenemos que llegar delante del Señor con hambre de su presencia. Tenemos que llegar delante del Señor anhelando que Él nos hable. Muchas veces llegamos con el terror de que Dios diga algo y nos exhiba y diga cosas que nos avergüencen porque andamos haciendo lo malo o porque dejamos de hacer lo bueno.
entonces nos apartamos. Nos apartamos del Señor. Estamos cansados, estamos pesados, estamos golpeados del camino. Y eso no nos permite avanzar. Eso no nos permite comprometernos. Amén. Dice, esto trae un impulso irresistible de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos hambre de la palabra, usted va a anhelar escuchar la palabra del Señor. Usted va a anhelar que lleguen estos momentos. Uy, es que qué pereza, pongo TikTok y ya no me salen chistes. Ahora puse ahí una palabra de alguien y ahora solo me salen palabras y palabras y qué pereza. Es que solo me sale que aquel predicador, que el otro predicador, y te da pereza. ¿Por qué? Porque no tenés deseos de escuchar la palabra. Pero cuando nosotros buscamos, cuando nosotros subimos al monte de Dios, cuando nosotros llegamos a su presencia, cuando nosotros nos despojamos de la carne, cuando nosotros nos despojamos del pecado, cuando nosotros nos despojamos de este mundo, hermanos, empezamos a tener un compromiso real con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Empezamos a tener responsabilidad con la palabra. Hace muchos años nosotros cuidábamos una niña. Y una vez esta niña llegó y nos dijo, es que la niña dice que yo tengo derecho. Que yo tengo derecho de jugar, que yo tengo derecho de ver televisión, que yo tengo derecho, y entonces yo no quiero hacer la tarea porque yo tengo derecho. Y yo le dije, sí, mi amor, tú tienes derecho, pero tu derecho comienza cuando tu responsabilidad ha sido cumplida. Amén. Dice la palabra que le pidamos y que todo lo demás, que busquemos, primeramente el reino de los cielos, y que todo lo demás va a ser añadidura. ¿Qué te quiere decir Dios con esto? Primero tu responsabilidad espiritual, primero tus tareas, primero tus deberes, y después de eso vienen tus derechos. Amén. ¿Por qué? Porque si tú tienes trabajo acumulado y Dios te da la bendición, lo que va a hacer es saturarte con tu trabajo y con tu bendición. Entonces no vas a poder disfrutar ni una ni otra cosa. Amén. Y vamos a llegar al momento en que entonces nuestra bendición va a tomar nuestra carne y nos vamos a apartar de Dios. Y ahí es cuando dejamos de escuchar a Dios. Ahí es cuando dejamos de ver a Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo un régimen de estudio, porque yo no tengo una responsabilidad para buscar a Dios, yo no tengo un compromiso con la palabra. Simple y sencillamente me convertí en un religioso más. ¿Y por qué te estoy predicando esto hoy? Porque el avivamiento viene, hermanos, el avivamiento todavía no ha llegado en su plenitud. Entonces tienes tiempo de ordenarte, tienes tiempo de meterte en las aguas, tienes tiempo de sumergirte en la presencia del Señor, para que en el momento que ese avivamiento caiga en su plenitud, tú puedas recibirlo. Y no te agarre desapercibido, y no te agarre de sorpresa. Amén. Podemos decir qué lindo lo que hubo. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes que en marzo hay una campaña evangelística en la Sabana? Ah, pero es que eso no es de mi iglesia, es que en mi iglesia no me dijeron. No, hermanos, no estamos hablando de que unos son de Apolos y los otros de Éfeso y los otros de Pablo. No, estamos hablando que somos la iglesia de Cristo. Estamos hablando de que es tiempo
de evangelizar, es tiempo de hablar de las buenas nuevas del evangelio, es tiempo de sumergirnos en la palabra. Amén. Es tiempo de buscar el reino de los cielos. Es tiempo de trabajar para el Señor. Amén. El avivamiento trae o viene a través de la obediencia. Amén. Nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que ser disciplinados en Dios. Es que qué pereza. Es que ya no quiero. Hermanos, estamos hablando, si usted se pone a hacer números de los tiempos que hay actividades en nuestras congregaciones, es el mínimo tiempo de la semana. Nos va a ocupar el mínimo tiempo de la semana. Y eso va a provocar un avivamiento. Pero ni siquiera nos podemos dedicar a Dios 1 hora a la semana, 1 hora al día, 2 horas al día. No podemos tener compromiso. Bueno, yo cumplo yendo los domingos al culto, sí. Pero viene un avivamiento. Y el avivamiento es permanente. El avivamiento no es solamente para que podamos tener un número más de miembros en nuestra congregación. El avivamiento es para que los hijos de Dios se establezcan, para que los hijos de Dios crezcan, para que los hijos de Dios maduren, para que los hijos de Dios se reactiven, hermanos. Es para eso, para que nosotros nos paremos en compromiso y en responsabilidad. ¿Sabe qué va a provocar eso? Que el reino de Dios venga con su justicia sobre nuestra tierra. Que el reino de Dios venga con justicia sobre nuestra vida. Le pedimos al Señor que Él ordene nuestra casa. Señor, ordena nuestra casa. Señor, trae avivamiento sobre nuestra familia. Señor, haz que nuestra familia entiende, que nuestra familia obedezca. Pero cuando se vienen los ángeles a sacar toda la basura que está en la familia, y cuando se vienen los ángeles a limpiar, y cuando se vienen a sacar y empiezan a salir cosas que nosotros no sabíamos y nos sentimos confrontados porque no éramos la familia tan carga que creíamos, sino que hay cosas que tienen que salir para que la bendición venga. Entonces le decimos, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué pasamos esto? Dios, ¿por qué vivimos esto? No, hermanos, tenemos que sumergirnos en la palabra. Y tenemos que pararnos en la brecha. Y tenemos que decirle, Señor, ordena la casa. Ordena la casa. No importa lo que esté ocurriendo afuera. Cuando el pueblo se rebeló, cuando el pueblo habló mal contra Dios, cuando el pueblo habló mal contra el líder se paró en el monte, ¿sabe? Eso significa que se paró en una simiente, se paró en un lugar de autoridad. Y le dijo al pueblo, si ustedes quieren vivir con los dioses de los amorreos, si usted quiere volver a Moab, si ustedes quieren seguir en el pecado, si ustedes quieren volver a la esclavitud de Egipto, si ustedes quieren hacer lo que les dé la gana para seguir comiendo esas ollas de carne y esos manjares que comían en el mundo, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Josué se paró delante del pueblo y les dijo, si ustedes no valoran el sacrificio que han hecho, si ustedes no valoran lo que Dios ha hecho por ustedes, si ustedes no valoran el proceso que Dios les ha dado, vuelvan atrás.
vuelvan al mundo. ¿Sabe? Hay personas, hermanos, que les gusta vivir en el mundo porque en el mundo no hay compromiso. Hay personas que les gusta vivir en el pecado, porque en el pecado nadie te va a decir que estás haciendo lo incorrecto, nadie te va a corregir, nadie te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Vivir en el mundo es la forma más fácil de vida. Pero Él les dijo, quédense ahí, pero nosotros vamos a la tierra prometida. Porque yo y mi casa, ¿usted sabe qué hizo Josué en ese momento? Soltar al pueblo. Muchas veces, aunque nos duela, hermanos, tenemos que soltar al pueblo. Tenemos que soltar al pueblo y confrontarlos con la realidad. Y decirles, hemos luchado, hemos peleado hasta aquí, pero tú tomas la decisión. Si tú quieres volver a Egipto, si tú quieres volver al pecado, si tú quieres volver a la maldición, hasta luego. Hasta ahí yo no los voy a seguir. Hasta ahí yo no voy a llegar con ustedes. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién puede levantar su mano el día de hoy y decir, yo tomo ese avivamiento, yo voy detrás de ese avivamiento, yo voy detrás de lo que Dios tiene para mí y yo voy a alcanzar esa bendición, porque yo hoy decido, porque yo hoy declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, es tiempo de que nos paremos. Es tiempo de formar un compromiso que nos lleve a entender que ese compromiso nos lleva a una responsabilidad. Amén. No es que hoy hablemos muy lindo, no es que hoy hablemos muy carga y que hoy digamos, sí, amén, voy a ir, voy a seguir y voy a ir con la muchedumbre. No, es que el compromiso que tú hagas hoy, ese compromiso te tiene que hacer nacer en ti, tiene que hacer producir en ti una responsabilidad donde tú vas a entender que vas a pasar ese desierto, que vas a concluir hasta haberlo prometido, pero te vas a mantener, pero vas a honrar a Dios, aleluya. ¿Sabes? Porque tenemos que aprender a honrar a Dios. Yo lo invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios 3, del 10 al 15, por favor. Primera de Corintios 3, 10 y 15. Amén. Vamos a ver cuál es el fundamento del avivamiento. Muchas veces pensamos que el fundamento del avivamiento es que yo grite mucho en la iglesia, es que yo ponga música de alabanza en mi casa y ni siquiera sé qué dice, amén. Pero vamos a entender hoy, dice la palabra, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice,
Si el fundamento no es Jesucristo, el avivamiento es imposible. Hermanos, si el avivamiento, o si el fundamento, perdón, no es Jesucristo, dice la palabra que el fundamento es Cristo. Y usted puede edificar lo que usted quiera en ese fundamento. Usted puede edificar con oro, con plata, con hojarasca, y va a venir el fuego. Amén. Dice que el fuego vendrá, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo. Su fundamento puede estar en Cristo. Y usted puede ser salvo a través de ese fundamento. Pero su edificación depende de su trabajo. Hay personas que dicen, ¿por qué yo siempre tengo que sufrir? ¿Por qué a nosotros nos va tan mal? ¿Por qué vivimos tanta necesidad? ¿Cuál es tu edificación? No tu fundamento. Tu fundamento puede ser Cristo. Y eso te va a dar la salvación. Pero tu edificación es la que va a determinar tu bendición. Lo que tú edifiques es lo que va a traer bendición. Aleluya. Lo que tú edifiques es lo que va a traer el establecimiento y el fortalecimiento de esa obra, de ese trabajo. Por eso usted ve, hay personas que levantan la obra, levantan la familia, y de un pronto a otro cayó. ¿Por qué? Porque no estamos edificando correctamente. No estamos reedificando correctamente. Amén. Y vamos a ver quién tiene la responsabilidad de esto. Dice la palabra que la responsabilidad ¿de quién primeramente? Del perito arquitecto. Amén. ¿Cuál es el perito arquitecto? Bueno, dice, hay que cimentar las vidas sobre la fe en la obra de Cristo. Usted puede tener mucha fe, usted puede cimentar su vida sobre la palabra. Usted puede declarar y declarar palabra, y ahora salen muchísimos libros, muchísima palabra que habla de la bendición, que habla de lo sobrenatural, que habla de la fe, que habla de la bendición. Y usted dice, pero yo oro, pero yo creo de la bendición, yo creo de la prosperidad, yo creo y yo tengo fe. Eso está bien, el perito. Amén. El perito arquitecto en su vida está haciendo bien su trabajo. Amén. Está cimentando tu vida en la vida de Cristo Jesús. Amén. Pero resulta que dice que está el que edifica. Amén. El que edifica, dice, esta responsabilidad es principalmente de los pastores, del liderazgo y de los maestros. Amén. Nosotros podemos estar en una iglesia que nos enseñe bien la palabra, que nos hable buena doctrina, que nos diga las cosas tal cual Dios tiene para nosotros. O podemos creer en Dios, podemos confiar en Dios, pero estamos en una iglesia que no nos edifique correctamente, que no nos enseña a caminar en el Señor, que no nos enseña a tener fe. Entonces ahí ya estamos teniendo un error. Amén. Tenemos que edificar en Cristo Jesús. Tenemos que tener un buen edificador. ¿Cuál es el edificador? Bueno, el que nos está dando la palabra, el que nos está hablando la palabra, el que nos está enseñando. Tenemos que aprender a caminar y tenemos que aprender a conocer verdaderamente la palabra del Señor. Si yo estoy aquí
todos los jueves y te estoy diciendo porque tú vas a ser próspero, porque tú puedes demandarle a Dios y que la bendición venga, porque Dios tiene cosas grandes para ti, porque la palabra dice que Él te va a bendecir, porque la palabra dice que Él te va a sacar del desierto. ¿Sabes? Yo estoy edificando mal en tu vida. Porque esa palabra es cierta, sí, amén. Pero dice que para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, pero dice que para los que caminan en rectitud, pero dice que para los que se esfuerzan y sean valientes, pero dice que tenemos que caminar y mantener nuestra vida rectamente delante del Señor. Entonces, yo no puedo dividir un principio de otro principio, porque van unidos. Amén. Entonces, si yo a usted no le enseño de la palabra, yo estoy edificando mal en su vida. Amén. Ese es el que edifica. Amén. Tenemos que saber que nosotros, tanto usted como yo, somos edificadores. Somos edificadores, tanto para nuestra propia vida, como para otras vidas. Amén. Nosotros somos edificadores, tanto para edificar para nosotros, porque usted tiene que aprender a edificar en su vida, porque si su pastor no le está enseñando correctamente, si su maestro no le está enseñando correctamente, usted tiene que buscar otro lugar que le pueda dar las bases y los fundamentos que usted necesita. Entonces, usted nunca va a ser solamente miembro. Amén. Usted va a ser un edificador y usted va a enseñar a otros. Entonces, usted tiene que aprender a edificar no solamente en su vida, sino en la vida de otros. Amén. Y está el tercero, que el tercero dice, y la responsabilidad del ¿qué? Del que sobre edifica. Amén. Nosotros sabemos y entendemos, y los que nos gusta la construcción y los que nos gusta estar haciendo cambios en la casa, nosotros sabemos que una casa siempre necesita algo. Amén. A mí me gusta ver que hoy está de un color la casa, pero mañana la quiero de otro. Y después mejor preferí cambiar una puerta de lado y después una ventana. Y ya está la edificación hecha. Pero yo quiero reedificar sobre esa edificación. Yo quiero hacer cambios. Yo quiero hacer mejoras. Amén. Entonces yo tengo que saber. Hay momentos yo vengo a quitar una pared porque quiero hacer una ventana y me doy cuenta que esa pared no la puedo quitar porque es un cimiento de la casa. Entonces tengo que tener cuidado de cómo sobreedifico en la edificación que ya está. Amén. Entonces, ¿quiénes son las personas que reedifican? Esa responsabilidad, hermanos, es de cada cristiano. Usted tiene que reedificar en su vida. Dios ya vino y puso el cimiento. Amén. Su pastor, su maestro, ya vino y puso la edificación. Pero usted tiene que dar los toques personales. Usted tiene que buscar y ser un cristiano que crezca espiritualmente. Un cristiano que anhele los dones del Espíritu Santo. Un cristiano que anhele la palabra de Dios. Un cristiano que anhele aprender de Dios. Amén. Tenemos que tomar recursos y provisiones para poder reedificar nuestra vida. Amén. No nos podemos quedar solamente con lo que aprendemos en los domingos. Usted debería, hermano, usted debería de llevar los domingos un cuaderno, de llevar un lapicero y anotar los versículos bíblicos que se dan.
Anotar la palabra que se da. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a su casa, usted empieza a revisar esos versículos bíblicos. Usted comienza a revisar la palabra. Usted empieza a darle vueltas a esa palabra. ¿Y sabe qué es lo que usted está haciendo? Alimentando su espíritu de lo que usted recibió, que quizás no entendió en ese momento, pero ahí el Señor le va a dar una revelación mayor. Amén. Entonces, debemos de buscar esos medios. Ahora, mientras más profundo usted quiere llegar, más medios usted debe de tomar. ¿Y qué medios le estoy hablando? Bueno, la oración, el ayuno, la palabra, la congregación, los discipulados. Usted ve cuando uno hace un discipulado, el 90% de los hermanos no ha comenzado el discipulado cuando ya se durmió, cuando ya se cansaron. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Satanás va a traer cansancio en su vida. ¿Por qué? Porque esa es la edificación. Eso es el poder sacar esencia de Dios. Poder entender la palabra, que usted pueda entender lo que se le está hablando, que usted pueda entender lo que se le está diciendo. Porque no a todo tenemos que decirle amén, gloria a Dios. No a todo tenemos que decir gracias, Padre. Tenemos que escuchar. Tenemos que saber los tiempos del Señor. Tenemos que saber el mover de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios está trayendo para nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser toda la vida bebés espirituales. Nosotros no podemos ser toda la vida bebés espirituales. Usted tiene que saber que la palabra tiene que ir creciendo en usted. Que la madurez tiene que ir creciendo en usted, que la responsabilidad tiene que ir creciendo en usted. Que usted sepa que hoy usted está recibiendo palabra, que usted hoy está aprendiendo, que usted hoy está recibiendo discipulado, pero eso no es solamente para su crecimiento espiritual, sino que usted se está adiestrando, usted se está preparando para poder bendecir a otros, para poder llevar la palabra a otros. Usted hoy llevó el discipulado, bueno, usted está preparado para que cuando alguien nuevo llegue, para cuando un grupo nuevo llegue, usted pueda discipularlo también. Usted pueda enseñarlo, porque esa es la palabra. No debemos quedarnos toda la vida creyéndonos bebés espirituales, porque eso no sucede. Cuando usted oye que hay un niño que tiene 30 años, pero mente de 9 años, tiene una enfermedad, pero su vida siempre va a transcurrir, aunque su mente tenga una edad pequeña, aunque su mente tenga una edad de un niño de 9 años, su vida va a seguir transcurriendo. Y él va a seguir creciendo. No va a seguir madurando, pero va a seguir creciendo. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, que creemos que tenemos que seguir llevando palabra tranquila, cuando estas palabras que nosotros predicamos, usted diga, es que es muy dura, es que me está regañando, es que me está confrontando, es que pobrecito yo, quiere decir que usted no ha madurado. Usted espiritualmente tiene que llegar al nivel de la edad espiritual que usted debe de tener, del transcurso de vida que usted ha tenido en Dios. Amén. Tenemos que aprender a acomodarnos en Dios. Dice, el avivamiento de la congregación empieza con el avivamiento de cada miembro. Amén. Yo no puedo pretender que mi iglesia tenga un avivamiento y que en mi iglesia haya un mover espiritual fuertísimo si yo no estoy poniendo de mi parte, si yo no estoy siendo avivado en el Señor. Amén. Muchas veces llegamos a la congregación y decimos, uy, es que el culto hoy estuvo tan pesado, el que cantaba adelante no pudo
levantar la unción, el cantante quién sabe dónde andaba porque nunca ministró nada, nunca hizo nada. Y el otro en el altar viendo a ver cómo bajaba ángeles, cómo bajaba presencia. Y usted estaba pensando en sus deudas, estaba pensando en su paseo, estaba pensando en su trabajo, estaba pensando en todo, menos en la presencia de Dios. Amén. Tenemos que tomar la presencia. Todos y cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que aprender a respetar los tiempos con Dios. Tenemos que aprender a anhelar. Esto es personal, hermanos. El avivamiento es personal. Yo quiero que usted me entienda eso. No, pero es que es un avivamiento congregacional. Sí, pero el avivamiento congregacional se da cuando cada miembro de esa congregación ha tenido un proceso, ha tenido un compromiso y ha tenido una responsabilidad y ha tocado el cielo. Amén. Cuando usted va dispuesto a bajar la unción, no a ver si el que canta adelante baja la unción, no, a usted meterse usted en la unción, meterse usted en las aguas, meterse usted en la palabra, hablar al Señor antes de que el que está de frente le diga que lo haga. Amén. Es que no me sé las canciones. No, es que usted no va a un concierto, usted no va a escuchar canciones. Usted no va a un karaoke para que tenga que repetir las canciones que se cantan al frente. Usted va a mover las aguas y la presencia de Dios. Y usted sabe que el que está delante está ministrando, no está cantando canciones, está ministrando al Padre. No lo está ministrando a usted, está ministrando al Padre. Y usted tiene que meterse en el mismo mover. Usted tiene que meterse en el mismo sentir y ministrar al Señor. ¿Por qué? Porque el avivamiento es personal. Amén. Sin compromiso y sin responsabilidad, hermanos, no va a haber avivamiento. No puede haber avivamiento. Si yo estoy aquí en este momento y yo empiezo a pensar que qué pereza, que qué cansado, que será que me están escuchando, cuántos estarán oyendo, cuántos estarán, yo voy a empezar a traer una negatividad a mi vida, voy a empezar a cansarme, voy a empezar a traer cosas negativas a mi vida y al entorno de ustedes, y cuando ustedes se den cuenta, ustedes van a estar cansados, dormidos, sino que apagaron el Facebook. Pero si yo entiendo que Dios me dio esta palabra para que yo se la dé a 500, para que se la dé a 5,000 o para que se la dé a una persona que está dispuesta a escuchar y a cambiar su vida, yo lo voy a hacer con el mismo ánimo y con el mismo compromiso delante del Señor. Porque el Señor fue el que me dio esta palabra. ¿Para quién? Para el que quiera escucharla. Para el que la tome. Amén. Usted no trabaja para los hombres. Usted no trabaja para que alguien le escuche, aleluya. Usted trabaja para el Señor. Y usted tiene que mover las aguas para el Señor. Amén. Dice, cuando falta avivamiento en una congregación, los creyentes piensan que la responsabilidad es del pastor. Generalmente eso está equivocado. Amén. Porque el avivamiento, como les estaba diciendo, no viene por el pastor. El avivamiento viene a través del pueblo arrepentido, a través del pueblo comprometido, a través de un pueblo que levante las manos y diga, Señor, yo vine a recibir, pero yo vine a dar. Señor, yo vine a recibir, pero yo vine a dar. Es un círculo, hermanos. Es un círculo. Es que usted de su interior, usted pueda ministrar a Dios con poder. Para que al usted ministrar a Dios, la unción de Dios descienda sobre usted y usted pueda
ministrar a los hombres con el mismo poder. Amén. Usted no va a poder ministrar con unción. Usted no va a poder declarar palabra. Usted no va a poder bendecir al pueblo sin antes usted no ha tenido una conexión directa con el Padre y el Padre le ha llenado y el Padre le ha dado una fresca unción para que usted la pueda dar. Amén. Tenemos que aprender que es un proceso, es una responsabilidad y es un compromiso el que va a llevar al pueblo a recibir un avivamiento. Amén. La campaña que les hablaba al principio, tienen más de un año de estarla organizando. Más de un año de estar trabajando en ella. Más de un año de estar moviendo esta campaña. Pero cuando esta campaña se dé, las personas que lleguen ahí tienen que disponer su corazón. Lo que usted tiene que orar no es que la campaña sea un éxito. Esa no es la idea. La idea es de que usted ore para que Dios pueda mover los corazones, para que Dios pueda confrontar cada persona que tome un afiche, cada persona que vea el anuncio, cada persona, y que Dios pueda llevarlos con una sed de la palabra. Que Dios ponga necesidad en los corazones. Que Dios ponga anhelo de recibir la palabra. Que Dios traiga una necesidad espiritual en cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros podemos edificar, porque los hermanos que se van a subir a ese altar a declarar la palabra del Señor, ellos van a poner el fundamento, que el fundamento es Cristo. Amén. Pero estas personas van a llegar a una congregación y esa congregación va a empezar a edificar en ellos. Tenemos que orar por los que ponen el fundamento, tenemos que orar por la congregación que va a tomar a esas personas que tengan la sabiduría y que tengan el amor y que tengan la carga para poder edificar sanamente en ellos y que cada persona tenga el ánimo de reedificar en su vida. Amén. Entiende que es un proceso. Entiende que el avivamiento es un proceso, que si usted no recibe el avivamiento, no fue porque Dios lo excluyó de la bendición, sino porque es un proceso en el cual usted no se metió a tiempo. O el que recibe ese avivamiento fue porque ya estaba metido desde hace mucho tiempo antes. Amén. La falta de alimento espiritual, el poco estudio de la palabra y el no congregarse son los 3 peores virus que puede tener un cristiano que quiere levantarse en el Señor. Son los 3 peores virus. La falta de alimento espiritual. Anótelo. La falta de alimento espiritual, el poco estudio de la palabra y el no congregarse son los peores virus que van a destrozar el avivamiento en el pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque yo se le puedo hablar y le puedo hablar muy lindo. Ahora está la moda de los coach. Y los coach hablan palabra y hablan motivación y todos te hablan muy lindo de motivación. Pero no te hablan de la realidad de la vida. Y la realidad es que tienes que pagar un precio. La realidad es que te tienes que parar al pie de la batalla. La realidad es que tienes que pasar el valle de sombra y de muerte. La realidad es que tienes que pasar el desierto. La realidad es que tienes que enfrentarte a gigantes. La realidad es que tienes que pararte en la brecha. La realidad es que tienes que decir sí y punto. Esa es la realidad.
Usted sabe qué hubiera pasado, hermanos, si cuando David se para frente al gigante y se mide con el gigante y le da miedo, la historia del pueblo de Dios fuera otra. Pero él dijo, ¿quién se atreve a hablar del Dios de los ejércitos? ¿Quién se atreve a burlarse del pueblo del Dios de Israel? Y él se paró en la brecha. Y ya viéndose frente al gigante, ya él no podía echar para atrás. Porque él sabía que la bendición y que la unción y que la salvación de su gente no estaba en el ejército. Estaba en las manos de él. Él ya no se podía echar para atrás. Ya él había sido declarado. Ya él había tomado una posición, hermanos. Nosotros hoy tenemos que tomar una posición y saber que no nos podemos echar para atrás. Saber que usted tiene que aprender a tomar sus estrategias y vencer con sus estrategias. Amén. Eso es avivamiento. Avivamiento no es solamente recibo. Qué lindo lo que se mueve, qué lindo lo que pasa, qué lindo lo que hay. No, avivamiento es responsabilidad y compromiso. Amén. Tú nunca vas a tener un avivamiento si tú no tienes responsabilidad y compromiso. Tú puedes llegar a la iglesia y ver que las manos crecen y ver que las personas se sanan y que las personas se salvan. Pero si tú no eres parte de ese compromiso, si tú no caminas en el orden de Dios, si tú no caminas en la disciplina de Dios, si tú no caminas dejando lo mundano, si tú no caminas dejando de alimentarte de este mundo, dejando de alimentarte de los deseos de Satanás, del mundo, de lo que el mundo te ofrece, no te va a quedar espacio para recibir de la palabra del Señor. Amén. Dice Mateo 24:12, y por haberles multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe? Eso es lo que Satanás necesita. Eso es lo que Satanás necesita. Mientras más maldad hay, el amor se enfría. A mí qué me importa que vivan como vivan, que sean como sean. A mí no me importa, no es mi vida. Dejen a otros vivir, vivan ustedes su vida y dejen que otros vivan la de ellos. Eso es lo que se escucha ahora entre los jóvenes. Lo que no fue en mi año no es mi daño. Ya no caminamos con el dolor de que otros están siendo golpeados. Ya no caminamos con la preocupación de que otros necesitan salvación, de que otros necesitan cuidar y honrar su vida delante de Dios. Ya que me importa, si se quiere ir al infierno, que se vaya. Porque se ha multiplicado la maldad, hermanos. Se ha multiplicado la maldad y se ha enfriado el amor del pueblo. Se ha enfriado el amor por la palabra. Se ha enfriado el amor por Dios. Ya no se habla de salvación. Ya no se hablan de milagros. Ya no se habla de las buenas nuevas del Evangelio. Ya no se habla del poder de la cruz. Ya no se habla de que tenemos que caminar rectamente delante de Dios. Alguien me decía un día de estos, es que descubrí que Dios sabe que somos pecadores. Y Él no tiene por qué juzgarnos si nacemos pecadores y Él sabe que nacemos pecadores. Entonces igual Él nos va a perdonar. Eso no es cierto. Porque Él nos dio una redención. Él nos dio un camino. Él nos dio una palabra.
Él nos dio un hacedor. Él nos dio un consolador. Él nos dio un salvador. Él ya puso su parte. Él ya puso el fundamento, hermano. Yo creo y espero en Dios que esté edificando en su vida correctamente con esta palabra. Pero algo le pido a usted, que vea cómo usted reedifica en su vida. Que vea qué es lo que usted está haciendo en su vida. Es que yo oro y yo sé que Dios me bendice. Yo sé que Dios tiene misericordia. Sí, amén. Dios la tiene. Pero dice la palabra que por ese amor y que por esa misericordia, Él se va a apartar en tu camino de pecado para corregirte, para que tú entiendas y para que tú ordenes tu caminar en Dios. Hermanos, ¿quiere avivamiento? Tenga un compromiso y una responsabilidad. Camine correctamente delante de Dios. Busque la palabra. Anhele la palabra. Yo no estoy aquí predicando 24 horas. Estoy predicando solo 1 hora el jueves. Envíe este mensaje, comparta esta palabra para que podamos entender, hermanos, es 1 hora que le estamos entregando al Señor. Que podamos honrar la palabra, que podamos honrar al Señor. Satanás quiere que no prediquemos. Satanás quiere que nos apartemos. Satanás quiere que nos callemos. Hoy comencé tarde y por 1 milésima de segundo pensé, ya no voy a predicar. Pero recordé, ¿quieres un avivamiento? Tienes que tener compromiso y responsabilidad. Sin compromiso y sin responsabilidad, no vas a llegar a nada. Y saben, hermanos, el Señor prometió un avivamiento para nuestra iglesia. El Señor prometió un avivamiento para nuestra casa. Y yo voy a tomar esa palabra. Y yo te invito a tomar esa palabra. Y a pararte en la brecha. Y a pararte en el compromiso. Y a pararte en la responsabilidad. Toma y haz lo que tengas que hacer para levantarte. No te quedes esperando el avivamiento. Tienes que ser de los que hacen las cosas suceder. Porque de nada te sirve ver las cosas pasar y mucho menos preguntar qué pasó. Amén. Voy a orar por ti para concluir aquí y para que Dios pueda llenar tu vida, para que tú puedas entender que tienes que guardar tu corazón. Levanta tus manos ahí donde estás y di, Señor, guarda mi corazón, guarda mi vida, Señor. Dios, que puedan cortarse de mí esos roces entre hermanos. Esos roces que yo tengo con tu palabra, con la iglesia. Ese pleito que tengo conmigo mismo para entender tu palabra. Señor, que yo pueda dejar que tú hagas en mí. Que yo pueda permitir que tú trabajes en mi vida, Señor. Padre, hazme responsable, Señor. Hazme una persona de compromiso, Padre. Levanta mi corazón a ti, levanta mi vida a ti, Señor. Padre, te entrego, Señor, mi corazón, Padre. Quita de mí toda amargura, quita de mí todo celo, toda debilidad, todo cansancio, todo obstinamiento, Padre. Quita de mí toda palabra ociosa, Señor. Quita de mí toda palabra que no edifica, Padre. En el nombre de Jesús, enséñame, Señor. Enséñame, Dios, a ser responsable, Señor.
Enséñame a tener un compromiso contigo, Padre. Enséñame, Señor, a levantarme, Dios, en armas. Enséñame a pararme, Dios, y ser una mujer, ser un hombre de una sola pieza, Padre. Enséñame a que mi sí sea sí y que mi no sea no, Padre. Enséñame a hablar correctamente. Enséñame a hablar en bendición, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo este pueblo, Señor. Bendigo su vida, bendigo su casa, Padre. Bendigo su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que seas tú, Señor, llenando, Padre, sus corazones, Señor, de tu gracia. Padre, que abunde en ellos, Señor, tu palabra. Que abunde en ellos, Señor, el anhelo de buscarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, derrama tu palabra, Señor, que el proceso, Señor, que cada uno pueda estar pasando en este momento, Señor, pueda ser puesto delante de ti, Señor. Y que tú les hagas entender, Señor, el propósito de ese proceso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que usted hoy, antes de acostarse, pueda levantar sus manos y decir: Señor, no importa lo que los demás hagan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, Padre. Yo me voy a levantar y voy a provocar ese avivamiento, Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones.